Hola, muy buenos días a todos. Pues bienvenidos a este webinar. Muchas gracias por acompañarnos. Y ya estamos listos para comenzar con esta nueva entrega que es cortesía, como ustedes ya saben, de los grupos de usuarios Oracle en Latinoamérica. En este caso, LAUC, Oramex y el grupo de usuarios Oracle en Ecuador. Y bueno, como ustedes ya pueden ver, el seminario del día de hoy se titula Oracle Enterprise Manager 12C. Aprenda cómo automatizar la gestión del DBA. Y para abordar este tema de gran interés para todos, tenemos como presentadora a Paola Puyas, de Ecuador, quien además de ser una Oracle Ace para Database Management and Performance, es fundadora también de Refoundation Consulting Group, una reconocida firma de consultoría ecuatoriana. Ella también es fundadora y presidente del grupo de usuarios Oracle en Ecuador. Trabajó en Oracle y ha sido instructora de Oracle University durante un buen número de años. Pues no se diga más, los dejo con Paola para comenzar el seminario. Muchas gracias, Paola. Muchas gracias, Arturo, por la presentación. Quiero agradecer también la presencia de todas las personas que se han registrado en este seminario y agradecer siempre la apertura de los grupos de usuarios, tanto de los grupos de usuarios de Latinoamérica como el grupo de usuarios de México y Ecuador y Guatemala, que han estado muy presentes en estos primeros seminarios. Bueno, para dar comienzo a nuestra charla, como ustedes ven, esta charla la hemos titulado Oracle Enterprise Manager 12C, aprenda cómo automatizar la gestión del DBA. Esta charla me parece importante y la planteamos como uno de los temas a mirar en este primer trimestre de charlas que ya llevamos ejecutando con los grupos de usuarios, puesto que muchas organizaciones tienen sus bases de datos, sus servidores de aplicaciones, sus aplicaciones empaquetadas, y en muchas de esas organizaciones pequeñas o medianas se cuenta con algunas herramientas de administración, incluso cuentan con licencias de Enterprise Manager, pero digamos no lo han venido utilizando en todo su potencial. El objetivo de esta charla es que ustedes aprendan algunas de las características básicas de Oracle Enterprise Manager y esas características básicas que les permitan empezar a mejorar la automatización de algunas tareas en sus entornos. Vamos a comenzar con nuestra agenda. Dentro de la agenda del día de hoy vamos a ver qué es Oracle Enterprise Manager 12C. Va a ser un concepto bastante rápido para que podamos avanzar con los demás temas. Vamos a hablar por qué debemos monitorear nuestros entornos. Vamos a mirar la arquitectura de Oracle Enterprise Manager en la versión 12C. Para aquellos que ya venían trabajando con las versiones anteriores de Oracle Enterprise Manager, van a poder mirar que hay algunos cambios en esta versión 12C. Y para los que ya han podido moverse a la versión más actualizada, que es el Release 4, van a ver que también hay una gran cantidad de cambios que los DBAs, en este caso, vamos a poder aprovechar de mejor manera para la administración de nuestros entornos. Vamos a mirar hoy en día también las áreas de enfoque de Oracle Enterprise Manager, la matriz de certificación, para aquellos que estén interesados en mirar si las bases de datos en las que están trabajando pueden ser gestionadas a través de Enterprise Manager. El día de hoy, como es una charla enfocada para los administradores de base de datos, no nos vamos a enfocar en los temas de matriz de certificación en capa media u otros componentes que se pueden administrar con Enterprise Manager. Nos vamos a enfocar netamente en base de datos. Espero que podamos reunirnos en unas próximas charlas en donde podamos ir mirando mayores características de Enterprise Manager y ya podamos enfocarnos en este tema también muy demandado que es capa media. Vamos a ver algo de Extensibility Exchange, que es básicamente mostrarles la página web en la cual ustedes pueden conectarse y podrían descargar algunos plugins para administrar componentes que no necesariamente le pertenezcan a Oracle. Vamos a ver thresholds, baselines, grupos de administración y templates. Estos tres últimos puntos que ustedes miran en la agenda son muy importantes porque a pesar de que ya tenemos en algunas compañías deployments de Enterprise Manager, hemos podido ver que no todas las compañías utilizan Enterprise Manager con todo su potencial. Y digamos que estos componentes básicos, que son los thresholds, los baselines y los grupos de administración, ni siquiera están configurados en muchas de las organizaciones. Y creo que es por donde deberíamos empezar a arrancar para realizar lo que yo llamo una administración básica. Como les digo, espero podamos reunirnos en otros seminarios y ya poder mirar temas más avanzados. Vamos a comenzar entonces con algunos conceptos de Oracle Enterprise Manager 12C. ¿Qué es Enterprise Manager 12C?
Es básicamente una suite integrada de gestión de los productos de Oracle y productos que no necesariamente pertenecen a Oracle Corporation, que les permiten a ustedes una administración completa e integrada de todas sus soluciones, ya sea base de datos, ya sea capa media, ya sea aplicaciones empaquetadas. Oracle Enterprise Manager les permite a ustedes como administradores de los sistemas de las compañías tener una mayor eficiencia en la administración y un incremento en los acuerdos de nivel de servicio cuando ustedes empiezan a utilizar este tipo de herramientas un poco más sofisticadas. Hay algunas características claves que tiene este producto Enterprise Manager. Primero, y en la versión 12C, es que está completamente orientado a los entornos de cloud y básicamente les va a permitir gestionar todo el ciclo de vida del cloud, desde lo que es la configuración, la gestión y el posterior soporte para esos entornos de cloud. También este producto les permite tener un máximo retorno sobre la inversión, básicamente porque es una herramienta que les va a permitir automatizar una gran cantidad de tareas, en este caso para los DBAs. Como les digo, sirve para otros productos, pero en este caso nos vamos a enfocar en la administración de base de datos. Y también les permite otorgar mejores niveles de servicio e incluso poder realizar un monitoreo desde la perspectiva del negocio. Entonces, Oracle Enterprise Manager es una suite completa que les va a permitir a ustedes la gestión de todo su ambiente o de todo su data center. Ahora, ¿por qué debemos monitorear? El monitoreo dentro de las organizaciones es un tema muy importante y aquí, mientras yo les hablo en esta diapositiva, quisiera que ustedes piensen en por qué ustedes deberían monitorear al interior de sus empresas. Yo aquí les he puesto unos ejemplos básicos, pero las razones por las que debemos monitorear los entornos en las organizaciones son muchas. Básicamente, entre las principales, nos permite prevenir fallas. Debemos empezar a ser administradores de base de datos proactivos y no reactivos. Normalmente dentro de las organizaciones, las quejas de los usuarios son el principal mecanismo de alerta, el mecanismo que nos indica que algo está fallando en nuestro data center. Y eso no debería ser así. Nosotros deberíamos contar con herramientas sofisticadas como Oracle Enterprise Manager que nos permitan anticiparnos a los errores que pudieran presentarse dentro de los centros de datos. Y como les digo, la lista continúa. Aquí les hago a ustedes una culpa para que podamos insertar y podamos pensar durante este slide en una gran cantidad de razones por las cuales nosotros deberíamos monitorear nuestras bases de datos y, ¿por qué no?, monitorear en general nuestro centro de datos. Ahora, vamos con la arquitectura de Oracle Enterprise Manager. Aquí yo les presento una gráfica que he tomado de la guía de administración de Oracle Enterprise Manager 12C. Esta gráfica es tomada de la última guía de gestión. Y ustedes pueden mirar que Oracle Enterprise Manager Cloud Control está compuesto por varios componentes. Entre ellos, ustedes pueden mirar en la gráfica los Oracle Management Agent, el Oracle Management Service, el Oracle Management Repository, los plugins, que es algo nuevo para aquellos que no venían trabajando con Oracle Enterprise Manager en la versión 12C. El plugin es un nuevo concepto que se está trabajando en esta nueva versión. Y también ustedes pueden mirar en la gráfica el Enterprise Manager Cloud Control Console. ¿Qué son estos componentes? Estos componentes para las personas que ya vienen trabajando desde las versiones más viejas de Enterprise Manager, incluso desde la versión 9i, van a ver que no han variado mucho. El único componente que, como les decía, inicialmente ha variado es el tema de los plugins. ¿Qué son los agentes? Los agentes desde las versiones más viejas de Enterprise Manager son aquellos componentes o es aquel software que ustedes van a colocar dentro de los hosts o dentro de los equipos que desean monitorear dentro de su data center. Los agentes son los responsables del monitoreo de todos los targets que corren en los hosts. ¿El host qué es? El host es básicamente la máquina o el servidor que quieren monitorear. ¿Y qué es el target? El target es el componente que yo quiero administrar. En este caso, la base de datos Oracle. Entonces, es por eso que decimos que el agente es el responsable del monitoreo de todos los targets corriendo en estos hosts. Y esos targets pueden ser bases de datos, pueden ser capa media, pueden ser listeners o cualquier otro tipo de componente. El siguiente componente que yo les hablaba inicialmente también era el Oracle Management Service. ¿Qué es el Oracle Management Service? Ese, en cambio, es un componente o una aplicación basada en web que lo que hace es orquestar la, en este caso, operación de los agentes con los plugins
y me permite también orquestar todo el proceso de descubrir targets, monitoreo, gestión de esos targets y el almacenamiento de la información que se recolecta de cada uno de los targets para luego ser enviada al repositorio para que los DBAs puedan hacer análisis y puedan referenciarse acerca de las estadísticas pasadas que se tiene de esos targets que nosotros estamos administrando. Ahora, ¿qué más tenemos ahí? El Oracle Management Service, que también les permite. Es un componente que les permite realizar, en este caso, la gestión o la publicación del Enterprise Manager Cloud Control. Entonces, el Oracle Management Service, como ustedes ven, es un componente muy importante para la gestión, en este caso, de toda la infraestructura de Enterprise Manager. ¿Qué es el Oracle Management Repository? Que ya había mencionado anteriormente. El Oracle Management Repository, en cambio, es la ubicación donde se va a realizar el almacenamiento de toda la información recolectada y ¿quién recolecta esa información? Los Management Agents. Entonces, el repositorio va a ser el lugar donde se va a realizar todo el almacenamiento de la información. Consiste de objetos como jobs de base de datos, paquetes, procedimientos, vistas y table space. Entonces, ese es nuestro tercer componente. Paola, perdón que te interrumpas. Parece que los asistentes no están viendo las diapositivas, solamente están viendo la primera. Déjame mirar. ¿Puedes verlas ahí? No, a ver, déjame. ¿Ahí puedes verla? Sí, ahí ya la veo. ¿Pudiste ver el pase del diapositiva? Sí. Ah, entonces ahí sí. Sí, ahí continuamos a ver. Perfecto. Listo. Vamos a continuar con la charla. Me dice Arturo que no podían ver las diapositivas, pero esta es la diapositiva en la que estamos al momento. Es la que nos muestra la arquitectura de Oracle Enterprise Manager. Y para que vean la diapositiva anterior que les comentaba, por qué debemos monitorear, era la diapositiva en donde les hacía el mea culpa, en donde ustedes deberían insertar, así como yo también, un listado de todas las razones por las que deberíamos monitorear nuestro entorno. Entonces, para continuar en lo que estábamos, habíamos hablado de los agentes, como el software que se encarga de la recolección de todas las estadísticas, el Management Service, como el componente de capa media, que se encarga de orquestar toda la operación de los agentes y de llevar todas esas estadísticas que estamos recolectando hacia el repositorio para futuro análisis y referencia. Y recuerden que les había mencionado que era el responsable de renderizar la interfaz del Enterprise Manager Cloud Control hacia los administradores, ya sea de base de datos o de capa media. El repositorio, que era en el que nos habíamos quedado, que es el lugar donde se almacena toda la información recolectada por los agentes y consiste de varios objetos como jobs, paquetes, procedimientos. Finalmente vamos a ver dos componentes extra, que son los Management Plugins, que les decía, este es un componente nuevo para aquellas personas que no están trabajando todavía con Enterprise Manager 12c. Los plugins son una característica que es un componente clave de esta versión nueva de Enterprise Manager y que básicamente lo que permite es tener un framework de tipo plugable, en donde el plugin me permite que en el caso de que salga una nueva versión de un componente de administración, por ejemplo, de base de datos, yo no tenga que reformar toda mi arquitectura o instalar nuevamente un agente de una nueva versión. Simplemente si sale una nueva característica dentro de uno de los plugins, yo instalo el nuevo plugin dentro de mi host y esto me permite la interacción desde el repositorio y desde el Management Repository, desde el Management Service con mi base de datos a través de esta nueva versión de plugin. Una cosa muy útil de los plugins es que estos plugins
vienen con nuevas características como mejor manejo de thresholds, mejor manejo de métricas, y eso se tiene con las nuevas versiones, y ustedes simplemente tienen que actualizar ese plugin. Hay una gran cantidad de plugins que ya se instalan por default. La primera vez que ustedes instalan Oracle Enterprise Manager 12c, y un ejemplo de ello es, por ejemplo, el plugin de base de datos, el plugin para manejo de Oracle Fusion Middleware. Hay otro plugin que se instala por default, que es aquel que les permite la interacción con My Oracle Support, y es aquel que les permite, por ejemplo, loguearse desde la consola de Enterprise Manager en My Oracle Support, interactuar a través de la consola con las librerías de conocimiento, con los documentos, con los service requests, les permite crear planes para realizar parchado de los productos, también les permite crear templates para parchado y monitoreo de los targets. Entonces, estos son ejemplos de plugins que ya vienen instalados por default en la arquitectura de Oracle Enterprise Manager. Y también para aquellas personas que ya están trabajando con Exadata, otro de los plugins que se instala por default es un plugin que me permite el monitoreo y la gestión de targets basados en Oracle Exadata. Finalmente, el último componente de esta arquitectura es el Oracle Enterprise Manager Cloud Control Console, que básicamente es una consola web o una interfaz que va a estar disponible para los administradores, y a través de ellos es donde ustedes realizan el monitoreo y la administración de su ambiente desde cualquier ubicación de la red. Existen otros componentes dentro de la arquitectura que son componentes de administración adicionales. No toda la administración de Enterprise Manager es necesario realizarla a través de las consolas web. Existe también una interfaz vía línea de comando que les permite acceder a la funcionalidad de Enterprise Manager a través de línea de comando. Y, por ejemplo, ¿para qué sería útil? Sería útil para aquellos casos en donde ustedes tengan una cantidad enorme de targets y realmente ustedes no se dedicarían a realizar la configuración, por ejemplo, de propiedades de los targets vía estas consolas gráficas. Sería muy tedioso. Entonces, ustedes recurren a esta interfaz vía línea de comando para realizar, por ejemplo, actualizaciones masivas de las propiedades de los targets. Entonces, este es otro componente que es parte de la arquitectura. No está en nuestra gráfica, pero ustedes también pueden hacer uso de estas herramientas para realizar la administración. Ahora, vamos a ver las áreas de enfoque de Enterprise Manager 12c. Enterprise Manager 12c está enfocado en una gran cantidad de componentes. Dentro de estos componentes yo les he colocado en esta gráfica los que ustedes podrían encontrar en las guías de administración y que también les permiten ir analizando qué componentes pueden ir añadiendo a la consola de gestión y que pueden tener dentro de su datacenter. El primer componente que tenemos por ahí en esta gráfica es lo que llamamos framework e infraestructura. El Oracle Enterprise Manager es una herramienta que básicamente les va a permitir realizar la gestión de todo su data center. Y Enterprise Manager tiene lo que llamamos un framework que es seguro, escalable y altamente disponible, que les prevé también de una interfaz gráfica de usuario y una interfaz vía línea de comando, a través de la cual ustedes pueden realizar una personalización de roles que pueden ingresar dentro de la herramienta. Oracle Enterprise Manager también tiene una gran cantidad de características como framework que le permite la actualización en línea de sus componentes claves, como por ejemplo plugins, políticas de cumplimiento, procedimientos de deploy, etc. Esa es una de las áreas de enfoque de Enterprise Manager, ser un framework consistente para la administración de su centro de datos. Luego tenemos el tema de Enterprise Monitoring. Enterprise Monitoring es lo que le permite a Enterprise Manager ayudarles en el monitoreo del estado de su infraestructura y sus aplicaciones. Cuenta también con un sistema de notificación que permite que su staff de TI pueda estar siempre informado de todos los incidentes que ocurren, que pueda revisar un estatus, que pueda sacar reportes, que pueda tener un historial y de todas las cosas que han ocurrido en su data center, y también que pueda tener un historial de las tendencias del comportamiento, por ejemplo, de su base de datos o de su capa media. Oracle Enterprise Manager provee estas características de monitoreo nuevamente a través de la consola gráfica, y no solamente les permite hacer la administración de infraestructura de tipo Oracle, sino también de infraestructura de tipo no Oracle a través de un framework extensible
que puede estar dispuesto para otras marcas. Y como vamos a ver más adelante, ustedes tienen una página web desde donde pueden descargar plugins para realizar la administración de estos componentes que no necesariamente son de tipo Oracle. La tercera área de enfoque es lo que llamamos gestión de aplicaciones. No es el tema de esta charla, pero a través de Enterprise Manager ustedes van a poder realizar la administración de componentes como Oracle Business Suite, Siebel, PeopleSoft, JD Edwards, Fusion Applications. Entonces, básicamente este es un producto que les va a permitir realizar el monitoreo, gestión, manejo de disponibilidad, manejo de confiabilidad de los componentes a nivel de aplicaciones. Eso para las personas que estén trabajando con estas líneas de productos y quieran también utilizar Enterprise Manager para una gestión completa de su dataset. El cuarto componente, que es el tema de esta charla, es lo que es gestión base de datos. A nivel de gestión de base de datos, ustedes pueden realizar la gestión de todas las características de sus bases de datos. Van a poder ver luego en la matriz de certificación que una gran cantidad de versiones de base de datos están soportadas para ser gestionadas a través de Enterprise Manager 2CC. A nivel de lo que es base de datos, ¿qué tipo de cosas genéricas van a poder hacer? Van a poder hacer cambios y gestión de configuración, van a poder realizar lo que llamamos patching y upgrade, van a poder realizar provisionamiento de su base de datos, testing, van a poder realizar gestión de rendimiento o gestión de performance, y van a poder también utilizar los plugins que tiene Oracle Enterprise Manager para lo que llamamos el afinamiento de nuestras bases de datos y afinamiento de nuestras sentencias a través de los diferentes componentes propios de Enterprise Manager para base de datos. Adicionalmente a eso, Enterprise Manager Cloud Control provee características adicionales para realizar las tareas del día a día de su base de datos, para la configuración de jobs, para la detección de problemas, que son cosas típicas que también ya veníamos haciendo con las versiones anteriores. La siguiente área de enfoque tiene que ver con lo que es gestión de capa media. A nivel de gestión de capa media, que como les decía espero toparlo en una siguiente charla, nosotros vamos a poder utilizar Enterprise Manager para hacer la gestión de WebLogic Server, la gestión de Fusion Middleware y otro tipo de tecnologías de capa media que no necesariamente son de Oracle. ¿Qué tipo de cosas o qué tipo de componentes van a poder administrar dentro de lo que es capa media? Van a poder administrar WebLogic, SOA Suite, Identity Management, Web Center, Business Intelligence, Oracle Glassfish y otro tipo de componentes que no son de Oracle como JBoss Application Server e IBM WebSphere. El siguiente componente o el siguiente área de enfoque en la que trabajamos con Enterprise Manager es el tema de hardware y gestión de virtualización. Enterprise Manager, para aquellas personas que estén trabajando con Oracle VM, por ejemplo, les va a poder ser útil para realizar la administración efectiva de la solución de virtualización de Oracle y para la administración efectiva del propio hardware a través de la gestión de tareas, gestión de monitoreo, gestión de rendimiento de esos componentes. Van a poder realizar también, dentro de otra área de enfoque, la gestión de componentes heterogéneos, es decir, componentes que no necesariamente le pertenecen a la tecnología de Oracle, y también van a poder tener plugins para la administración de componentes como Microsoft SQL Server, JBoss Application Server, que ya les mencioné antes. Otro componente importante es Cloud Management o gestión de cloud. Básicamente, dentro de las características primarias de Enterprise Manager 2CC es que es una plataforma de gestión orientada para los entornos de cloud computing. Como les decía al iniciar esta charla, este Enterprise Manager lo que les va a permitir es realizar la configuración completa de su entorno de cloud desde el setup, el monitoreo y el soporte post implementación de su entorno de cloud. Entonces les va a proveer todas las características que necesitan para manejar el ciclo de vida de toda la solución de cloud. Otra de las áreas de enfoque es lo que llamamos Lifecycle Management. Lifecycle Management es una solución que le permite a las bases de datos, sistemas, en este caso a los administradores de aplicaciones, automatizar los ciclos de gestión, en este caso de los diferentes productos de Oracle. Esto les permite a ustedes como administradores
eliminar tareas manuales relacionadas como por ejemplo con el descubrimiento, provisionamiento, parchado, gestión de configuración de los diferentes productos de Oracle. Como les decía antes, Enterprise Manager les va a permitir realizar la automatización de las tareas que normalmente venían realizando manualmente. Las últimas áreas de enfoque que tenemos en esta gráfica están relacionadas con Application Performance y Application Quality. En los temas de Application Performance, básicamente se refiere al monitoreo en tiempo real de las transacciones que se están ejecutando, por ejemplo, a nivel de base de datos, a nivel de los servidores de aplicaciones. Van a poder realizar monitoreo de transacciones de negocio, monitoreo de transacciones Java, etc. Y a nivel de lo que es Application Quality Management, básicamente les permite tener una gran cantidad de productos embebidos dentro de Enterprise Manager que les va a permitir realizar o tener una solución completa para la realización de pruebas de sus aplicaciones desarrolladas in-house o de sus aplicaciones empaquetadas. Entonces también tenemos una suite para la gestión de pruebas. Ahora, ustedes van a poder observar en sus pantallas, les he colocado aquí algunas matrices de certificaciones. Si se fijan acá, no he desplegado la matriz para que puedan ver la compatibilidad de los productos del Enterprise Manager con productos a nivel de capa media o productos a nivel de aplicaciones empaquetadas. ¿Por qué? Porque me he enfocado más en el tema de base de datos. Pero como pueden ver aquí, tenemos dos tipos de matrices de certificación. Para la versión 12.1.03 y para la versión 12.1.04, que es la versión de Enterprise Manager más actual que tenemos al momento, y que si ustedes lo instalan van a beneficiarse de una gran cantidad de características. Por ejemplo, para la versión 12.1.03, pueden mirar en la matriz de certificación que si hablamos de base de datos Oracle específicamente, tenemos soportada la gestión de base de datos desde la versión 9i hasta la versión 12c, por supuesto. Y en la última versión de Enterprise Manager, que es la 12.1.04, que es la matriz que están viendo este momento, también tenemos las diferentes versiones de base de datos y otros componentes como Audit Vault a nivel de base de datos, y van a poder ver ahí que también tenemos la matriz para las diferentes versiones de base de datos. Aquí también están desplegados los diferentes tipos de sistemas operativos soportados. Entonces, posteriormente que les sirva como un mecanismo de consulta, esta presentación va a quedar grabada en YouTube. Si quieren mirar esta matriz de certificación, caso contrario recuerden que una forma de obtener estas matrices es yendo a la página de Metalink. Ahora, habíamos hablado al inicio que Oracle Enterprise Manager es un componente que les permite administrar no solo componentes pertenecientes a la tecnología Oracle, sino también componentes pertenecientes a una tecnología que no necesariamente es Oracle. Si ustedes quieren revisar los plugins que están disponibles para el monitoreo de sistemas que no son Oracle, en este slide les he colocado el link a través del cual ustedes pueden consultar los componentes a nivel de base de datos, capa media, aplicaciones, cloud, para otro tipo de fabricantes que no son Oracle. Entonces les dejo esta liga. Muchas personas querrán incluir dentro de su gestión con Enterprise Manager, por ejemplo, la gestión de sistemas de almacenamiento como Network Appliance, ENC, componentes a nivel de red, componentes a nivel de capa media como JBoss, que ya mencionamos antes, otro tipo de base de datos como por ejemplo SQL Server, Postgres. Entonces, aquí van a poder encontrar una gran cantidad de plugins que podrían servirles para sus productos que no necesariamente son Oracle. Ahora, entremos ya en materia del tema de monitoreo. Hemos analizado algunos de los, en este caso, lineamientos base en temas de conceptos para Oracle Enterprise Manager, como su arquitectura, como las áreas de enfoque, que básicamente les da una idea de la gran cantidad de productos que pueden gestionar a través de Enterprise Manager. Pero ya enfocándonos en los principios básicos de Enterprise Manager, vamos a analizar tres componentes base, que son los thresholds, las líneas base y los grupos de administración. He elegido estos tres componentes porque típicamente, como les decía al inicio de esta charla,
Muchos tenemos incluso implementado Oracle Enterprise Manager en la versión 12C, pero no hemos configurado ni los thresholds de métricas, no hemos configurado las propiedades de los targets, no hemos definido líneas base para nuestras arquitecturas y utilizamos ahora Oracle Enterprise Manager para tareas básicas que de cierta manera siguen siendo manuales. Estos componentes como las métricas, los thresholds, las líneas base, les permiten a ustedes automatizar su tarea y su gestión como DBAs y les permite realizar un monitoreo mucho más proactivo de sus entornos. Entonces, comenzando con los temas básicos de monitoreo, vamos a iniciar con los thresholds de métricas. ¿Qué son las métricas? Las métricas son componentes clave dentro del monitoreo de su infraestructura con Oracle Enterprise Manager y normalmente estas métricas, algunas, no todas, tienen asociados parámetros límites que nosotros llamamos threshold o umbrales. Cuando ustedes configuran estos thresholds para estas diferentes métricas que tienen definidas, esto les permite a ustedes la generación de alertas cuando la métrica excede el valor que ustedes como administradores han impuesto. En Enterprise Manager 12C y desde las versiones más viejas, existen dos niveles de severidad para esas métricas, el nivel Warning y el nivel Critical. El nivel Warning, ¿qué quiere decir? Cuando ustedes lo configuran, quiere decir que su atención es requerida en un área en particular, pero esa área todavía es funcional. Es decir, lo hemos definido con la finalidad de tomar una acción específica. En cambio, el Threshold Critical es cuando su atención es requerida de manera inmediata debido a que el área que ustedes están monitoreando ya no es funcional o indica un problema inminente, en este caso a nivel de la base de datos. Esas acciones ante estos diferentes umbrales que generan o disparan un evento de tipo warning o critical en sus consolas de gestión, les permiten que ustedes puedan realizar una tarea manual o también pueden realizar una tarea automática. Dentro de la definición de estas métricas, ustedes incluso pueden dejar ciertas tareas automáticas preconfiguradas para que en el caso de que se disparen cualquiera de estos componentes, esas tareas automáticas puedan ser ejecutadas inmediatamente. Entonces, tienen dos alternativas ahí cuando configuran las métricas. Dejarlas configuradas como un mecanismo de alerta que les permite ser unos administradores bastante proactivos, o también incluso ir más allá y configurar acciones automáticas que deberían ser ejecutadas ante la presencia de estos eventos en su arquitectura. Ahora, dentro de lo que es el manejo de métricas, aquí les he colocado un ejemplo para aquellas personas que están muy familiarizadas con el producto. Recuerden que la forma de configurar estas métricas es en el target que están administrando. Ustedes van a encontrar una sección de monitoreo en la última versión de Enterprise Manager Cloud Control y ahí ustedes van a encontrar una sección que se llama All Metrics y Metric and Collection Settings. En el caso de este ejemplo, yo he desplegado la pantalla de Metric and Collection Settings, que es la pantalla a través de la cual ustedes pueden ya realizar la configuración proactiva de su entorno. Como les decía, normalmente en muchos entornos yo he encontrado configuraciones de Oracle Enterprise Manager en donde los thresholds no están definidos. Simplemente nos hemos quedado en la configuración estándar o la configuración que viene por defecto en el producto. Si ustedes no tienen thresholds definidos para los diferentes tipos de métricas, o ustedes no han analizado siquiera las métricas que tienen definidos para cada uno de los tipos de targets que se pueden administrar, digamos que no pueden realizar una administración proactiva. Muchas de las configuraciones por default que se tienen en el producto ni siquiera se ajustan a los requerimientos de sus organizaciones. Entonces, les hago un llamado para que después de esta charla vayan y busquen en sus consolas de administración cómo tienen definidas las diferentes thresholds para las métricas. Recuerden que no todas las métricas tienen estos umbrales. Solamente ciertos tipos de métrica, como por ejemplo gestión de table spaces, gestión de áreas de archivado, manejo de transacciones, tienen este tipo de métricas. Hay métricas que son muy sencillas de gestionar, por ejemplo, el tema de áreas de volcado de archive blocks, son métricas muy sencillas de definir, pero hay métricas mucho más complejas de definir,
que van a requerir de un análisis bastante detallado de su arquitectura. Van a tener que realizar reuniones para revisar cuál puede ser la métrica más óptima para la arquitectura que ustedes tienen dentro de sus organizaciones. Entonces, este es un ejemplo de cómo definir sus métricas. Aquí, por ejemplo, fíjense que hay definidas unos umbrales para el manejo de table spaces. Aquí están los umbrales por default, 85% para el caso de warnings y 97% para el caso del umbral crítico. Pero esos son los mecanismos por default. Ahora, ¿cómo ustedes definen estos thresholds para esas métricas? Ustedes cuando editan la configuración de la métrica, fíjense que en este slide anterior ustedes tienen una columna de edición en donde ustedes pueden hacer clic. ¿Y a dónde los lleva eso? Los lleva a una consola en donde ustedes por cada una de las métricas pueden definir los umbrales que ustedes necesitan, umbrales de tipo warning, umbrales de tipo critical, incluso el número de ocurrencias después del cual la métrica se va a disparar. Y lo que yo les decía, aquí pueden incluso añadir acciones correctivas automáticas. Entonces, aquí en esta configuración ustedes pueden ajustar los calendarios de colección de métricas, la configuración de las métricas y el número de ocurrencias. El calendario de colección de métricas también es muy importante. Ustedes deberían revisar para cada uno de sus targets la frecuencia con la cual se están recolectando estas métricas. Habrá métricas para las cuales por ejemplo, los valores de la métrica cambian muy rápido, entonces los calendarios de colección deben ser más frecuentes. Pero en cambio, hay métricas cuyos valores no cambian con tanta frecuencia. Entonces, los calendarios de colección deben ser menos frecuentes. Fíjense que aquí hay un tema muy importante que lo tengo en un slide también posterior, que es el número de ocurrencias. Muchos de las métricas que ustedes tienen definidos por default en Enterprise Manager tienen este número de ocurrencias seteadas en 1, sobre todo para las versiones anteriores al Release 4, que es el más nuevo, este número de ocurrencias está seteado en 1, y eso indica que apenas el umbral es sobrepasado, inmediatamente se va a generar una alerta en su consola de gestión. Esto, en lugar de ser una ayuda para sus tareas administrativas diarias, puede convertirse en un dolor de cabeza. Si ustedes saben que una métrica es válida de analizar solo después de n número de ocurrencias, es así como debe ser configurada. Caso contrario, ustedes van a tener lleno su Enterprise Manager de una gran cantidad de alertas que no son significativas en lo absoluto para la gestión diaria de su entorno. Fíjense acá, el tiempo en el cual la alerta es disparada es calculado por ustedes mismos, basado en el calendario de colección de métrica que ustedes definen y el número de ocurrencias. Por ejemplo, fíjense para el caso de esta métrica que yo les muestro en el ejemplo, se ha configurado el número de ocurrencias de la métrica en 2, es decir, solamente si la métrica es sobrepasada en el tema de los umbrales 2 veces, va a ser disparada como una alerta para los administradores. Y fíjense que aquí el calendario de colección es cada 5 minutos. Entonces el tiempo en el cual la alerta es disparada es calculado en base a estos dos componentes. Y es algo que ustedes deberían revisar en su entorno para evitar alertas innecesarias. Ahora, una vez que ya hemos analizado el tema de las métricas y la configuración de estos diferentes thresholds que les permiten a ustedes tener una gestión un poco más avanzada, es necesario que aquí ustedes hagan un stop para que empiecen a realizar un análisis completo de sus arquitecturas. Como les digo, yo he encontrado muchos deployments de Enterprise Manager en donde estas métricas y sus diferentes tipos de threshold no están configurados. Y esto no necesariamente es fácil. Es fácil para componentes como los table spaces, las áreas de volcados de los archive blocks que mencionábamos antes, pero no es tan fácil cuando se trata de manejo de transacciones. Y es ahí cuando ustedes como administradores de base de datos deben tomarse el tiempo necesario para realizar el análisis primero de los thresholds que ustedes necesitan, de las métricas que ustedes necesitan. No todas las métricas pueden aplicar para los diferentes tipos de entornos. Tenemos entornos pequeños, entornos medianos, entornos grandes, en donde no todas las métricas son necesarias. Esto depende mucho del administrador de base de datos. Ahora, como ayudante de estas métricas,
En Enterprise Manager tenemos también un concepto bastante viejo que no muchas organizaciones lo utilizan, que son las líneas base de métricas. ¿Cuál es el problema con estos diferentes tipos de métricas y los thresholds que se configuran? Que normalmente cuando ustedes van analizando el listado de métricas que tienen disponibles, lo que hacen es utilizar un mecanismo de prueba-error para determinar los valores más correctos para su entorno. Y esto no necesariamente puede ser lo más óptimo para la gestión de su base de datos. Entonces, Enterprise Manager 12c, para evitar que ustedes hagan esta prueba-error con los diferentes tipos de métricas y los valores que pueden ser asignados, les permite a ustedes la configuración de líneas base, que son intervalos de tiempo en los cuales Enterprise Manager captura las métricas de rendimiento del sistema y les permite realizar comparativas con esas líneas base. Normalmente, ¿cuáles son los requerimientos operacionales en sus compañías? Sería lo ideal el seteo automático de los thresholds, que los thresholds se comportaran en relación a las líneas base, que los thresholds se ajustaran ante cambios en las diferentes cargas de trabajo y que los thresholds se adaptaran a la evolución de los sistemas. Es por esto que se crean las líneas base en Enterprise Manager desde las versiones más antiguas, no es algo nuevo en la versión 12c. Lo único nuevo en la versión 12c para cumplir con estos requerimientos operacionales es que hoy ustedes pueden definir una especie de métricas que se van a ajustar dependiendo del tipo de carga de trabajo que tienen en sus bases de datos. Porque fíjense que cuando ustedes configuran estas métricas en Oracle, ustedes pueden estar configurando las métricas para la operación normal durante el día de su base de datos. Pero ¿qué pasa si su base de datos es OLTP en la mañana y es una base de datos que soporta una gran cantidad de carga de trabajos batch en las noches? Esas métricas definidas para el comportamiento OLTP de su base ya no van a funcionar bien para cuando ustedes utilizan a su base de datos para el procesamiento de trabajos batch. Y van a tener una gran cantidad de problemas, alertas que se disparan, que no debían dispararse, obviamente porque fueron configuradas para el entorno OLTP, pero que se disparan porque no hay una diferenciación en la gestión de la métrica. Pues hay una buena noticia, que también la tengo en un slide posterior. Hoy ya se puede diferenciar las métricas, dependiendo de la hora, dependiendo del día. Por ejemplo, entre semana la base de datos se comporta de una manera y el fin de semana la base de datos se comporta de una manera muy distinta. Es posible realizar hoy este tipo de diferenciaciones. Entonces, en base a estos requerimientos operacionales, Enterprise Manager empieza a trabajar con algunos componentes importantes, que son los diferentes tipos de línea base. Hay dos tipos de línea base que ustedes pueden configurar en Enterprise Manager, no es algo nuevo. Son las ventanas en movimiento, en inglés los Movement Windows o los Moving Windows, y las líneas base estáticas, en inglés serían los Static Baselines. Entonces, estos dos tipos de líneas base les permiten a ustedes ajustar los thresholds de las métricas a un comportamiento mucho más acertado de cómo funciona su base de datos Oracle, en lugar de estar adivinando cuál es el valor más apropiado para una métrica. Entonces, primero analicemos las ventanas en movimiento o Moving Windows. Las ventanas en movimiento permiten que ustedes puedan comparar los valores de una métrica con la historia observada recientemente en su base de datos. Son útiles para sistemas en los que les mencionaba, con ciclos de trabajo predecibles, en donde yo tengo mi base de datos que sé perfectamente que desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche funciona en un modelo LTP, pero a partir de la hora de la noche se convierte en un funcionamiento de tipo batch. Entonces, las ventanas del movimiento les permiten ajustar los valores de la métrica al comportamiento reciente de su base de datos. Más adelante les voy a mostrar dónde se define estas Moving Window Baseline. Y el otro tipo de línea base son las que denominamos estáticas. Las Static Baseline, ¿qué son? Son periodos de tiempo que ustedes como administradores definen. Por ejemplo, ustedes pueden definir una ventana, o en este caso una línea base, que me analice el periodo de cómo funcionó en fin de año fiscal mi base de datos. ¿Para qué utilizan ustedes esta línea base estática?
para que posteriormente puedan realizar comparaciones de cargas de trabajo. Por ejemplo, la línea base que yo tomé del anterior año fiscal, cómo cerró, cuál fue el comportamiento de mi base de datos con el año fiscal siguiente o con el año fiscal actual. Entonces, normalmente las líneas de base estáticas les permiten realizar comparativas con periodos de tiempo exactos. Fíjense que este es un concepto muy importante para los administradores de base de datos y no solamente para temas de monitoreo. Las líneas base también les podrían servir para realizar análisis de rendimiento de la base de datos y saber en qué ha cambiado una base de datos. ¿Por qué el comportamiento de una base de datos fue distinta en relación del año anterior con el año siguiente? Entonces, estos son los tipos de líneas base. Ahora, ¿cómo configuran ustedes estos tipos de línea base? Entonces, estos tipos de línea base, fíjense en acá, ¿dónde las van a poder encontrar? Estas líneas de base las van a poder encontrar en la sección de Performance. Si ustedes van al Automatic Workload Repository, fíjense que este es un concepto que nació en la versión 10G de base de datos Oracle. Este AWR, o a través de este link del AWR, ustedes van a encontrar un link que se llama AWR Administration. En este link AWR Administration les va a aparecer esta pantalla que yo he denominado 1, en donde ustedes van a poder analizar las, en este caso, líneas base que tienen disponibles. En esta sección de líneas base disponibles, ustedes tienen un botón que se llama Create. En este botón Create, ustedes pueden crear una línea de base estática. El momento que ustedes hacen clic en este botón, les va a aparecer esta sección en donde ustedes pueden crear una línea base, y en este caso yo he elegido Single. Posteriormente a eso, les va a aparecer una siguiente pantalla en donde ustedes definen el periodo de tiempo de su línea de base estática. Volviendo al ejemplo, yo aquí seleccionaría el periodo de tiempo de fin de año fiscal o el periodo de tiempo de fin de mes, para comparar cómo se comportaba mi base de datos el fin de mes anterior con el fin de mes siguiente. Recuerden que estas líneas de base estáticas les permiten básicamente realizar comparativas. Y en el caso específico del monitoreo, les permiten ajustar sus métricas al comportamiento reciente de su base de datos o al comportamiento en relación a una línea base. Entonces, esto es el wizard a través del cual ustedes definen una línea de base estática. Como les decía anteriormente, esto no solamente les va a servir para temas de monitoreo y comparativas de métricas. Esto les va a servir para temas de análisis de rendimiento. Fíjense que el link que estamos utilizando para la creación de la línea base es el link del Automatic Workload Repository. Ahora, ¿cómo trabajan en cambio con las ventanas en movimiento? Las ventanas en movimiento dependen, en este caso, de la ventana de retención del Automatic Workload Repository. Por ende, si ustedes quieren configurar líneas base, en este caso que se llaman o que son de tipo ventanas en movimiento, lo primero que les aconsejo revisar es la configuración de ese Automatic Workload Repository. Nuevamente vamos al link de AWR, me voy a AWR Administration y voy a encontrar aquí, fíjense por ejemplo, para el caso de este slide, el periodo de retención es de apenas 8 días. Normalmente cuando trabajan con ventanas en movimiento, yo les recomendaría que cambien la configuración para que al menos el periodo de retención sea de 30 días. Ojo que esto tiene algunas implicaciones sobre su configuración. Recuerden que entre más tiempo es este periodo de retención, necesitan más espacio en sus sistemas de almacenamiento porque lo que estamos guardando son métricas de rendimiento de su base de datos. Una vez que han revisado la configuración del repositorio, porque no pueden cambiar la configuración de la ventana en movimiento si es que la configuración del repositorio no ha sido alterada en primera instancia. Van posteriormente a la ventana de rendimiento y, en este caso, deben realizar la configuración de esa ventana. En este slide les estoy mostrando los dos pasos, ¿no? ¿Qué pasa cuando van al AWR y qué pasa cuando hacen clic en el botón Edit? Aquí simplemente voy a cambiar la configuración de mi repositorio. Ya para cambiar la ventana de movimiento, ustedes deben ir a la línea base
Y fíjense que aquí ustedes van a encontrar una opción que se llama System Moving Window, que es una configuración que viene por defecto en su base de datos Oracle, y lo que hago es editar esta línea base de ventana de movimiento. Fíjense que acá por default toma la misma configuración que la AWR, en mi caso 8 días. Entonces, si quiero cambiar la configuración, como ya en primera instancia manipulé el AWR, ya puedo realizar la manipulación de mi ventana de movimiento. Entonces, esta es la forma en la que configuran o manipulan las líneas base de tipo ventana de movimiento. Ahora, ¿para qué les sirve a ustedes estas ventanas de movimiento? Para realizar la configuración de lo que se llama Adaptive Thresholds. ¿Dónde están estos Adaptive Thresholds? Están en la sección de Performance, en una opción que se llama Adaptive Thresholds. Cuando ustedes van aquí, van a encontrar una configuración de métricas que ustedes pueden ir configurando en base a estas ventanas de movimiento. ¿Cómo configuran estos Adaptive Thresholds? La manera rápida de hacerlo es ir a la sección de Adaptive Thresholds y hacer clic en el botón de Quick Configuration. Fíjense que aquí es importante que ya hayamos definido la ventana de movimiento, porque aquí va a hacer uso de esa ventana. Cuando ustedes configuran el Adaptive Threshold, les va a aparecer un wizard en donde les dice a qué tipo de perfil se quieren asociar, a un perfil primariamente OLTP de tipo Data Warehouse o a un perfil alternado, OLTP durante la mañana, batch durante la noche. Entonces, fíjense que aquí hay 3 tipos de opciones o perfiles. Una vez que han seleccionado el perfil al que se quieren conectar, por ejemplo, yo digo mi base de datos es netamente OLTP, le voy a dar clic en siguiente y lo que va a hacer es configurar las diferentes métricas en base o comparándose con la ventana de movimiento. Porque recuerden que la ventana de movimiento recoge las estadísticas más recientes de su base de datos. En mi caso, 8 días. Entonces, ¿contra quién se van a comparar estos Adaptive Thresholds? Con la línea base de ventana de movimiento. Entonces, fíjense que esto es una secuencia de pasos, una cadena. Yo no puedo irme a la configuración de Adaptive Thresholds si primero no he entendido el concepto de líneas base, y en este caso de líneas base de ventanas de movimiento, que es un componente requerido para que estos thresholds adaptativos funcionen. Un componente importante en el Release 4 es que ustedes van a poder encontrar una sección en el Release 4 que se llama Time Based Static y Adaptive Threshold. ¿Qué es esto? Esto les permite realizar el análisis de métricas en base a calendarios mucho más definidos. Por ejemplo, fíjense aquí en este slide, yo puedo configurar estos Adaptive Thresholds y Time-Based Static Settings utilizando una frecuencia distinta, que no la tengo en el release anterior de Enterprise Manager 12c. Fíjense aquí, yo puedo cambiar la frecuencia de análisis del threshold por día, por noche, por fin de semana, y que el threshold que se va utilizando para la métrica funcione distinto dependiendo de ciertos periodos de tiempo. Por ejemplo, fíjense acá, yo puedo, por ejemplo, utilizar el cambio de frecuencia del threshold por día y noche, por días de la semana o fines de semana, o incluso utilizar los 3 componentes, día, noche, días de la semana y días de fines de semana. Y fíjense en la tabla inferior, lo que yo hago es ir configurando mis diferentes métricas, en este caso de base de datos, con thresholds diferenciados para días de semana, para fines de semana, para día y para noche inclusive. Si se fijan, esto es una tarea mucho más especializada para el DBA, porque en el Release 4 se entiende un poco el concepto de que hay bases de datos en las cuales yo no puedo aplicar el mismo threshold para que esté funcionando sobre una métrica en tiempo constante. Yo necesito una diferenciación. Este threshold aplica para la mañana, este threshold aplica para la tarde. Pero esto es algo que es una nueva funcionalidad en el Release 4 de 12c. Ahora, para finalizar nuestra charla, y en estos últimos minutos, una vez que ya hemos entendido el concepto de métrica, la configuración del threshold, las líneas base como componente para los Adaptive Threshold
Y también estas líneas base como componente para esta nueva característica del Release 4, que es tener thresholds diferenciados por métrica y por diferentes vías, vamos a los grupos de administración. Normalmente dentro de las organizaciones, cuando ustedes van a gestionar los componentes de su data center, ustedes no disponen de una sola base de datos. Los componentes que vamos a administrar son 5, 10, 20 bases de datos, 5, 10 instancias de servidores de aplicaciones WebLogic, 20, 30 servidores. Es importante cuando el volumen de targets que van a administrar es elevado, que ustedes ya empiecen a configurar los grupos de administración. ¿Para qué sirven? Para simplificar el proceso de configuración de targets y para facilitar la gestión automatizada de las métricas. Cuando ustedes tienen una gran cantidad de targets, se va a volver tedioso que vayan target por target revisando las métricas, los thresholds, generando líneas base. Esa no sería la forma más adecuada de gestionar un entorno Oracle y un entorno no Oracle. La forma más adecuada es agrupar sus diferentes tipos de targets en grupos de administración. Y para esto, fíjense en nuestro slide, tenemos 3 pasos. En el paso 1, nosotros vamos a agrupar los targets. Conforme nosotros vayamos queriendo agruparlos, vamos a ver más adelante en los últimos slides. Aquí en esta gráfica tenemos a los targets administrados en 2 grupos, el grupo de producción y el grupo de test. Posteriormente nosotros añadimos, una vez definidos los grupos, los targets dentro de esos grupos y como punto final añadimos un template de monitoreo a esos grupos de administración. ¿Qué es el template de monitoreo? No es más que la aplicación de la configuración de métricas que ya vimos en los primeros slides. Ahora, estos grupos de administración pueden tener una gran cantidad de niveles, la que ustedes deseen, pero es importante primero se definan para que ustedes puedan saber cómo van a administrar su infraestructura. Un ejemplo de configuración de grupos de administración es esta que yo tengo en pantalla, que la he tomado de la guía de gestión de Enterprise Manager 2C. En este grupo de administración ejemplo tenemos 2 equipos, al de producción y al de test. Y dentro de cada uno de estos grupos de administración he definido grupos de gestión adicionales basados en la línea de negocios. Entonces, el primer nivel de administración está basado en el estado de mi ciclo de vida, de mis servidores, y en una segunda línea de gestión yo he definido los grupos de administración en base a la línea de negocios, finanzas y ventas. Este es un ejemplo de cómo pueden ir definiendo ustedes estos grupos de administración. Es importante recordar que los criterios de pertenencia a los grupos de administración son cumulativos. ¿Qué quiere decir esto? Que si ustedes en su definición de grupos de administración, como en el ejemplo que ven en pantalla, tenemos 2 niveles, nivel 1, producción y test, nivel 2, finanzas y ventas. Como decimos que las características son cumulativas, si uno de sus targets no tiene definidas todas estas características, no va a ser asociado con ningún grupo de administración. Entonces, es importante que realicen una configuración adecuada de las propiedades del target y que asuman qué niveles definieron en las jerarquías de grupos de administración para que los targets cuenten con esas características. Entonces, como parte primaria importante en la configuración de los grupos de administración es ir a revisar el target setup y revisar las propiedades de sus targets. En las propiedades de los targets, ustedes pueden añadir comentarios, contactos, centros de costos, departamentos, life cycle status, líneas de negocio, ubicaciones. Fíjense aquí que si yo tomo la gráfica de ejemplo de jerarquía que desarrollé, este target tal como está no podría pertenecer a ninguno de mis grupos de administración. ¿Por qué? Porque no tiene definido un life cycle status y tampoco tiene definido una línea de negocio. Para que este target pueda ser asociado entonces a un grupo de administración, ustedes deben colocarle una característica en el estado y una característica en la línea de negocio.
ustedes no pueden añadir targets manualmente a los grupos de administración. Automáticamente cuando ustedes definen las propiedades del target, Enterprise Manager lo va a ubicar automáticamente dentro de un grupo de gestión. Entonces, no se puede añadir manualmente targets a los grupos. Simplemente con configurar las propiedades del target, el target va a ser añadido automáticamente a los grupos de administración definidos. ¿Cómo definen entonces grupos de administración? ¿Dónde deben ir? Para definir grupos de administración, ustedes deben ir a la sección de Setup, van a donde dice Añadir Target y se dirigen a la opción Administration Groups. Ahí les va a aparecer una gráfica como la que ven en pantalla, en donde ustedes tienen del lado izquierdo de su pantalla, en este caso, los niveles de jerarquía. Por ejemplo, fíjense aquí, se han definido dos niveles de jerarquía. Life Cycle Status y línea de negocios, que es correspondiente a la primera gráfica que les mostré. En el ejemplo yo les decía, voy a definir una jerarquía de dos niveles, basada en el estado y en la línea de negocio. Del lado derecho, automáticamente van a ir apareciendo los grupos que ustedes definen, y aquí cuando ustedes hacen clic en cada una de estas casillas, ustedes pueden cambiar los nombres de los grupos de administración, e incluso pueden ir agrupando grupos de administración. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si eligen Life Cycle Status, van a encontrarse con que ahí hay estados desde producción, test, development, etc. Pero a su realidad, digámoslo así, solo voy a tener producción y test, no voy a tener desarrollo. Entonces, en esta misma gráfica, ustedes pueden ir agrupando para que dentro de la jerarquía se entienda que si un servidor es definido como desarrollo, debe ser asociado con test o viceversa. Y que los servidores o los targets definidos como producción deben ir al grupo de producción. Fíjense que en esta ventana de gestión de grupos, ustedes van a encontrar 4 pestañas. El Overview, la jerarquía, que es donde configuran los niveles, los Template Collection, que es donde ustedes añaden el template a cada grupo, para que esas sean las métricas que rigen por grupo, y las asociaciones, que es donde ya ligan el template con cada uno de sus grupos de gestión. Ahora, una vez que ustedes han definido los grupos de administración, lo siguiente es definir templates de monitoreo. ¿Dónde crean los templates de monitoreo? Si su instalación de Enterprise Manager es nueva, no van a tener templates de monitoreo definidos. Por ende, para asociar a los grupos de administración con templates, lo primero es gestionar los templates de monitoreo. ¿Dónde van a hacer eso? Van a ir a la sección Enterprise y ahí van a encontrar en la sección de monitoreo lo que se llama Monitoring Templates. Ahí ustedes van a poder crear un template de monitoreo. Por ejemplo, en la pantalla yo estoy creando en este caso un template que se llama de producción. Una vez que he definido el nombre del template, si ustedes se van a la pestaña Metric Thresholds, van a encontrar lo que ya analizamos en los primeros slides de esta presentación, que es el listado de métricas que tienen disponibles en Enterprise Manager, y ahí es donde ustedes hacen toda la configuración de los thresholds. Ojo que definir templates de monitoreo es una tarea ardua. ¿Por qué? Porque van a necesitar definir templates de monitoreo para cada grupo de administración. La forma en la que se gestionan los servidores o targets de producción no es la misma en la que se administran los targets de desarrollo, los targets de test, etc. Entonces van a tener que definir de manera consciente sus templates de monitoreo con las métricas que aplican para cada grupo y para cada métrica los diferentes tipos de threshold que ustedes necesitan para su entorno. ¿Para qué? Para evitar alertas innecesarias en sus consolas de gestión. Una vez que han definido las métricas, ya tienen el template de monitoreo. Lo único que es necesario realizar es ir y asociar esos templates de monitoreo que ya van a aparecer en la consola de grupos de administración e ir asociando cada template de monitoreo con cada grupo de administración que ustedes hayan definido. Entonces, hay 3 pasos claramente definidos. La definición de la jerarquía, la revisión del template collection
y la asociación de ese template que acabamos de definir, que no son más que las métricas, con cada uno de los grupos de administración que ustedes han definido en su arquitectura. Una vez que ustedes han realizado estas asociaciones, fíjense acá, yo les tengo otra gráfica, en donde ya voy mirando, cada grupo de administración está asociada con un diferente template. Entonces, es lo que hablábamos antes. Una vez que han hecho eso, ya pueden empezar a definir los calendarios de sincronización. Por ejemplo, fíjense aquí, yo defino cuándo se va a realizar el calendario de sincronización de esos grupos de administración y con qué frecuencia se va a hacer esa sincronización. Y fíjense, yo puedo ir, una vez que he definido mis calendarios de sincronización, mirando para cada uno de los templates, para cada uno de los grupos de administración, cómo ha ido trabajando el calendario que yo he definido para las recolecciones de estadísticas y demás. Hasta ahí tenemos los conceptos básicos de lo que llamamos monitoreo con Enterprise Manager. Hemos visto el concepto de thresholds, de métrica, el concepto de línea base, de threshold adaptativos, la nueva característica del Release 4, que me permite definir métricas por días, de semana, de fin de semana, etcétera. Y hemos visto la importancia de la configuración de grupos de administración en su entorno y la asociación de esos grupos con templates de métricas, que no es más que revisar las métricas para cada grupo, configurarlas dentro de un template y asociarlos con los grupos que ya definieron previamente. Entonces, eso es todo por el día de hoy. Vamos a darnos unos minutos por si alguien tiene preguntas y posteriormente vamos a cerrar este webinar. Anticipadamente les agradezco a todos los asistentes que permanecen en la charla por haberse dado el tiempo de haber atendido a una hora. Esperamos en los siguientes meses poderles brindar más charlas de Enterprise Manager que ya vayan mirando conceptos más avanzados y que les permitan gestionar no solo base de datos, sino también otro tipo de componentes. Eso es todo, les agradezco muchísimo y si alguien tiene preguntas, estamos abiertos por unos minutos. A ver, Pau, tenemos aquí un par de preguntas que mandaron por el chat. Si quieres te las leo y tú las contestas. La primera pregunta que tenemos es sobre los plugins. Nos preguntan si los plugins se instalan en los hosts de los agentes y en el host donde reside Enterprise Manager o solamente en uno de ellos. Solamente se instalan en los targets o básicamente en los hosts. Todo lo que es el despliegue de agentes y el despliegue de plugins lo pueden hacer directo desde la consola centralizada de Enterprise Manager. Es decir, si está bien configurado el producto, el DBA o el gestor de capa media, no debería desplegar agentes manualmente en los servidores. El deploy de agentes puede dispararse desde la consola centralizada y lo mismo el deploy de plugins. Porque recuerden que con este nuevo concepto, los plugins es algo que se actualiza constantemente. Por ejemplo, para la base de datos Oracle, ahorita ya tenemos un nuevo plugin que trae nuevas características incluso para gestión de métricas. Eso sí, mucho cuidado con los plugins. Los plugins traen nuevas características de gestión para base de datos o para capa media. Y hay cosas que pudieran haber estado trabajando muy bien en su entorno antes, pero que el plugin se los va a dañar. Entonces tienen que leer muy bien la documentación antes de desplegar un plugin. Por ejemplo, el nuevo plugin de base de datos en uno de los requerimientos les dice que si ustedes están ya trabajando con el tema de métricas y thresholds, hay ciertas métricas que deben ser limpiadas antes del despliegue del plugin, porque el plugin trae nuevas características para gestión de métricas, que automatiza muchas de esos thresholds que ustedes ya pueden tener configurados. Entonces, todo lo hacen desde la consola, se lo hace en los hosts, pero tengan cuidado, siempre lean la documentación porque este concepto de plugins genera muchas nuevas características, pero asimismo podría afectar sus entornos. Okay. Otra pregunta que nos hacen es si existe un plugin para WAS y de ser así, si le pegaría al performance del mismo WAS. No sabría decírtelo, me tocaría investigar si existe un plugin para esto. Lo que podríamos hacer es, podríamos verificar en el directorio de plugins de Oracle o, que no es una herramienta de Oracle, direccionarnos contra el extensibility,
la consola de Extensibility, donde pueden ver todos los plugins disponibles. De todas formas, me queda como duda, una vez que publiquen el video, yo les pongo un comentario en la página de YouTube. Ok, y por último nos hacen otra pregunta, Alberto Schum. Dice, él tiene la versión 12.1.0.3 de Cloud Control y no puede ver la opción de los baseline. Nos pregunta si esa opción es exclusiva de la versión 12.1.0.4. No, deberías poder mirarla. Estos slides de esta presentación fueron hechos basados en 12.1.0.3. Y recuerden que el concepto de baseline no es exclusivo de Enterprise Manager 12c, entonces deberías tenerlo, puede ser un tema de configuración. Para las personas que estuvieron trabajando con la versión 11G, recuerden, los baselines es algo que ya lo teníamos. ¿Por qué? Porque es un concepto que arranca desde el manejo de AWS. Entonces, todos, desde la versión 10G, de una u otra manera, con wizards distintos, tenemos el concepto de baseline presente. Ok, y bueno, mucha gente quisiera volver a ver el webinar o volver a consultarlo. Para todos ustedes, lo vamos a subir en YouTube hoy mismo. Más tarde vamos a estar poniendo la liga en redes sociales, en Facebook, en Twitter, donde ustedes hayan podido verlo. Si les interesa que se los enviemos directamente a su correo, también algunos ya nos los han pedido, sin problema se los enviamos, para que ustedes lo puedan ver. Ahí va a estar completo y van a poder reproducirlo las veces que ustedes quieran. Les agradezco yo nuevamente y los invito con Arturo a que estén pendientes. Todos los meses estamos haciendo los webinars. Normalmente se hacen el segundo o tercer miércoles de cada mes. Estén atentos a las redes sociales del grupo de usuarios de Latinoamérica, del grupo de usuarios de México, Ecuador, Guatemala. Todos los grupos de usuarios estamos sincronizados y estén pendientes que te vienen súper buenos temas para manejo de los diferentes productos de Oracle. Muy bien, pues muchas gracias a todos por su asistencia. Muchas gracias, Paola, por el seminario. Pronto estaremos subiendo la liga. Todos los que me la están pidiendo, sin duda, se las enviamos. Y pues eso es todo. Esperamos verlos de nuevo con nosotros prontamente. Muchas gracias. Hasta luego. Adiós.